Pese a ser prácticamente un conflicto olvidado para la comunidad internacional, la guerra en Yemen, que se ha prolongado por casi una década, parece haber llegado a un punto de coyuntura importante que podría definir el fin de este conflicto. Al menos así lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué caracteriza entonces a esta coyuntura? Veamos. Yemen está atravesando un periodo de relativa calma. Se mantienen las tensiones, se mantienen también algunos ataques, pero lo que es cierto es que sí hay una leve reducción del accionar militar en las últimas semanas. Después de varios meses de estar bajo amenaza de una posible hambruna, también el suministro de combustibles, de alimentos y de objetos comerciales se ha mantenido en los diferentes comercios a lo largo de las últimas semanas. Incluso se mantienen los vuelos comerciales a diferentes aeropuertos del país, incluido el de Saná, la capital yemení. También recientemente hubo un intercambio de cerca de 900 prisioneros. Yemen, con 21 millones de habitantes, es testigo de una gran catástrofe humanitaria. 2/3 de la población necesita ayuda humanitaria, 17 millones de yemeníes la necesitan de manera urgente. ¿Cuál es entonces el balance de esta guerra? Pues como el de todo conflicto, un balance negativo, porque una guerra pues no va a dejar algo positivo, directamente está relacionado con el grado de lo absurdo que puede llegar a ser una guerra. Pero 380.000 personas han fallecido a lo largo de los años en este conflicto. 85.000 de estas personas fallecidas eran menores de edad. Han fallecido también por los combates, por el hambre, por las enfermedades. 4 millones de desplazados deja este conflicto hasta ahora. Y eso sí, destrucciones de ciudades, poblaciones e infraestructura en un país que ya estaba entre uno de los más pobres del mundo. De acuerdo con este panorama, entonces, ¿cuál es el futuro de esta guerra en Yemen? El acercamiento entre Irán y Arabia Saudita es un paso entonces en una dirección hacia un cese de hostilidades para comenzar, digamos, a negociar esa paz tan anhelada por este país. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional en este conflicto en el que, como no están involucrados directamente ni la Unión Europea, ni Rusia, ni Estados Unidos, pues no tiene el mismo alcance mediático? Pero aquí en France 24 sí le vamos a dar despliegue a este conflicto. ¿Puede entonces Yemen tener un desenlace diferente a otros países que han vivido o que viven un conflicto? Estamos hablando de países cercanos como el Líbano, Irak, Libia o Siria. Lo vamos a analizar hoy en el debate de France 24. Y para conversar sobre este tema está con nosotros Alejandra Galindo. Ella es profesora titular de la Universidad de Monterrey. Se conecta justamente desde esa ciudad en el norte de México, allí en el estado de Nuevo León. Y desde la ciudad de Barcelona, en España, tenemos a Pamela Urrutia. Ella es investigadora de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestros televidentes también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, allí nos encuentran como @France24_ES. La etiqueta es numeral el debate F24. A mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. Y les recuerdo que todos los contenidos de este programa también están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comenzamos entonces el análisis y le doy la bienvenida entonces a Alejandra en la ciudad de Monterrey, en México. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa. Primera pregunta, punto de partida para este análisis, para este debate. ¿Está Yemen de verdad cerca de comenzar un proceso de diálogo o por lo menos empezar a plantear una ruta que lleve a la paz? Muchas gracias, primero que nada, por la invitación y los felicito por tocar este tema, la guerra de Yemen, que como bien decías al principio, ha sido una guerra olvidada, con todas estas casualidades en términos de muerte, en términos de generación perdidas, todo lo que has mencionado en infraestructura. Y yo quisiera iniciar con algo positivo y diciendo que a lo mejor sí, esto puede ser el comienzo para un proceso de paz que se acerque cuando menos a pues una paz definitiva. Claro que están muchos cuestionamientos acerca de cómo se podría llevar este proceso de paz. La opinión de Alejandra desde la ciudad de Monterrey. Le doy ahora la palabra a Pamela en la ciudad de Barcelona, en España. Pamela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al debate de France 24 y el mismo punto de partida. ¿Cuál es su análisis? ¿Estamos en el inicio, en los primeros pasos de una ruta hacia la paz de Yemen?
Bueno, también agradecer la invitación a participar en el programa y el poner el foco, ¿no?, en un contexto invisibilizado habitualmente en la agenda mediática internacional. Yo creo que sí que efectivamente podemos hablar de que estamos en un punto de inflexión, en un punto relevante, pero también por la convergencia de distintos procesos, ¿no? Yo creo que es importante recalcar que desde el año pasado la firma de un acuerdo de cese al fuego que si bien no se prolongó más allá del mes de octubre formalmente, en la práctica sí se ha mantenido y eso ha llevado a una reducción significativa de las hostilidades en el último año y reduciendo también los impactos de la violencia en la población, que recordemos es la principal víctima de este conflicto armado, reduciendo también los niveles de letalidad. Tal como se mencionaba en el inicio del programa, ha habido acuerdos relacionados con el intercambio de prisioneros que también forman parte de las medidas de confianza que ha estado intentando promover Naciones Unidas. Y a día de hoy también está en marcha todo el proceso, ¿no?, de conversaciones directas entre Arabia Saudita y los Houthis, que son ¿no?, dos de los principales protagonistas de este conflicto armado. Y yo creo que eso en el marco, ¿no?, de este anuncio de restablecimiento de relaciones también entre Irán y Arabia Saudita, que son Claro. países que han jugado un papel muy relevante en esta cuestión, invitan a dibujar un nuevo panorama. Pero yo creo que hay que tener muy en consideración de que hay que implicar a otros actores yemeníes Claro. que no se deberían quedar fuera de este proceso. ¿Quiénes pueden ser entonces esos otros actores que deben de implicarse en este proceso? Justamente para allá iba mi pregunta, Pamela. ¿Cómo aprovechar entonces esta coyuntura que está viviendo el país con estos aspectos que ya hemos puesto en el panorama de lo que está sucediendo? ¿Quién más se debería involucrar allí? Por lo menos la visibilidad internacional en el conflicto y en este proceso, en esta coyuntura de relativa calma, está empezando a tomar fuerza entre los medios internacionales. Ya eso es un avance. Pamela. Sí, por cierto, esto es un avance y yo creo que estamos siguiendo muy de cerca, ¿no?, la evolución de estas conversaciones entre Arabia Saudita y el grupo alutista, pero sí que desde Naciones Unidas también se está enfatizando la necesidad de incorporar otros actores, ¿no?, que son parte de estas distintas capas que conforman el conflicto armado yemení, que recordemos un conflicto complejo, multifacético. Y yo creo que hay que recalcar sobre todo la importancia de implicar a actores no armados en todo el proceso, actores de la sociedad civil que han estado planteando una serie de demandas relacionadas con la rendición de cuentas, con la necesidad de justicia transicional en el marco de cualquier proceso de paz, y enfatizaría también principalmente la necesidad de implicar de manera activa, igualitaria y sustantiva a las mujeres yemeníes que han estado reivindicando durante todos estos años una participación en los procesos formales de negociación y que han sido sistemáticamente excluidas y marginadas Sí, en todas las distintas instancias que se han activado en estos años. claro. Alejandra, su opinión sobre estos actores que deben también ser incluidos, su opinión sobre este tema. Sí, yo creo que coincido con Pamela en el sentido que sí se tienen que, para que sea un proceso de paz, tiene que venir de abajo hacia arriba, y por eso es que los anteriores acuerdos de paz que venían de arriba hacia abajo habían fallado. Y en este sentido, pues Yemen se encuentra muy dividido, ya era un país dividido antes de los movimientos de protesta en el 2011. Por una parte tenemos lo que era considerado la parte sur o la parte de la República Democrática y Yemen del Norte. Y en este sentido, los países del Consejo de Cooperación del Golfo han logrado armar un gobierno, una especie de consejo de gobierno transicional con la finalidad de que ellos hagan frente a estas negociaciones. Y se incluyen en este consejo personalidades que van desde las fuerzas militares antihutíes, personajes que tienen que ver con el liderazgo que se ejerce en los territorios, porque acordemos que además por los grupos, la etnicidad, la diversidad étnica y religiosa que existe en Yemen, pues también estos grupos están incluidos
y lo que se quiere de momento es que aprovechar este periodo y tratar con Naciones Unidas de llevar a cabo este proceso. Sin embargo, pues hacia el interior de estas representaciones hay también personas que no están de acuerdo, que no quieren ceder ante los hutíes y que tienen todavía una serie de demandas que ellos consideran que no podrían ser alcanzadas a través de este mecanismo. Sí, Yemen es un país dividido, también tenemos la presencia de Al-Qaeda en la parte este. Entonces, eso por una parte, ¿no? Que tiene que ver con un acuerdo de paz donde participen personas de la sociedad civil, líderes de la sociedad civil, que sea inclusivo para que funcione a largo plazo. Pero claro. también aquí hay un problema y que también se mencionó al inicio del programa y que tiene que ver con la infraestructura, con la economía. También a principios de año se convocó a una reunión a nivel multilateral para lograr financiamiento a esta cuestión económica y la cantidad reunida quedó muy por debajo de la meta, que eran de 4,000 millones de dólares. Se quedó solamente aproximadamente en un poco más de un Sí. billón. Uh-huh. Siendo sin duda, llama la atención que no haya tenido esa facilidad para recaudar ese dinero, Alejandra, siendo un país que está en un punto estratégico de las rutas de navegación internacional, prácticamente en la puerta del el canal de Suez o el Mar Rojo también, pues conecta múltiples rutas en esta parte del Océano Índico. Es un punto estratégico para la navegación internacional y es un punto importante para el tránsito de barcos también allí. Alejandra, Pamela, a mí me parece importante poner un poco en contexto para terminar esta primera parte, un poco de la historia que ha tenido este país. Ha sido un país sumamente violento, con un pasado muy complicado, un país dividido que a partir de los 90 logró una reunificación de dos estados separados completamente distintos, con dos visiones de país muy distintos, un pasado colonial o de protección por parte de los británicos, pero también en el pasado fue parte de los otomanos, una relación de tire de afloje con Arabia Saudita. Y es un punto de conexión también con África, tiene mucho también de este continente. Es un punto muy particular, pero muy convulso a lo largo de los años. ¿Por qué a Yemen, Alejandra, le ha costado tanto mantenerse unido como país y mantener la estabilidad política? Bueno, como tú bien dices, esto se debe a la historia de Yemen, ¿no? En la parte norte, con una especie de imanato, con una especie también de legitimidad propia religiosa, con características tribales, y luego a un sur que siguió un periodo socialista, que después se viene con la unificación. Es un país que fue creado artificialmente, ¿no? Como muchos de los otros países, que tiene una relación cultural, histórica y estratégica con el Cuerno de África, que por cierto, también algunos países como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, tienen los intereses puestos en el Cuerno de África. Entonces, este país sí ha atravesado por periodos de conflicto que tienen que ver con el carácter étnico, con la influencia de actores externos, particularmente con Arabia Saudita. Es un país que se encuentra al sur, con un alto nivel estratégico para Arabia Saudita, para el resto del mundo. Y pues Yemen ha atravesado después de la unificación, pues ha atravesado diferentes momentos que pues han visto nuevamente intentos Sí, de separación. Nunca ha estado del todo unido. claro. Ha habido intentos, se han celebrado elecciones, pero ha habido diferencias con los diferentes partidos, principalmente el Islah, el Partido Reformista y las fuerzas seculares, las diferencias entre el norte y el sur. Y bueno, y también algo que no se debe descartar, pues es, como también lo mencionabas, que Yemen es uno de los 20 países más pobres
del mundo Claro. antes de las protestas árabes. Sí, que tiene muchos problemas a nivel económico y bueno, la estabilidad. Ya le voy a dar la palabra a Pamela, solamente quiero anotar que previamente, para poner en contexto a la gente, estaba dividido en dos, la República Árabe de Yemen, que estaba al norte, y la República Popular Democrática de Yemen, que estaba al sur. Y luego en los 90 lo unificaron en un solo país llamado Yemen, que es el país que conocemos al día de hoy. Bueno, hecho importante que ha tenido lugar hace algunas semanas, llamó mucho en la comunidad internacional esta noticia, Pamela, y es justamente ese reinicio de relaciones entre Arabia Saudita e Irán, países que se disputan la relevancia o la presencia en esa área del Golfo con dos vertientes muy distintas a nivel religioso, y de ahí viene su choque, porque tienen pues dos miradas muy distintas de la religión islámica, entonces hay confrontaciones, pero ¿qué tan importantes son este restablecimiento de las relaciones para Yemen? Uno pensaría que no tiene nada que ver. Bueno, claramente en este caso sí que tiene muchísimo que ver porque si bien el origen de la disputa en Yemen no tiene que ver con esta disputa regional, que yo más que una cuestión religiosa la atribuiría a una competencia por el poder, ¿no? Y la influencia en la región. En el caso de Yemen, esta contienda sí que se ha visto directamente influida, ¿no? Por la participación de estos dos actores regionales. Recordemos que en el año 2015 Arabia Saudita intervino en Yemen liderando una coalición internacional con la intención de restablecer al gobierno internacionalmente reconocido que había sido derrocado y depuesto, ¿no? por el grupo de los Houthis, y en parte ¿no? su decisión de involucrarse en este conflicto y en esta contienda, que hasta entonces tenía un carácter más bien eminentemente interno, estuvo también muy determinada, ¿no? por esta percepción de competencia y rivalidad con Irán, y la percepción de que los Houthis eran de alguna manera un grupo próximo, ¿no? vinculado a Irán, debido sobre todo a algunas características ideológicas de los Houthis que lo hacen más vinculados a una práctica propia del chiismo, que es mayoritario en Irán. En realidad, en ese entonces había muchas especulaciones sobre la relación efectiva que existía entre Irán y los Houthis, y se ha reflexionado mucho, ¿no? hasta qué punto se ha convertido en una profecía autocumplida, en el sentido de que el propio conflicto y el devenir de esta intervención de Arabia Saudita lo que ha hecho es propiciar un fortalecimiento de las relaciones entre los Houthis y el gobierno de Teherán. Aunque los Houthis defienden tener una agenda propia, reconocen también que sí, que estos vínculos se han estrechado con Irán, y bueno, Irán ha sido señalado también por ¿no? estar apoyando y proveyendo de armas a este grupo armado. Por lo tanto, la noticia, ¿no? de este restablecimiento de relaciones que genera un nuevo marco para el diálogo, ¿no? entre estas dos potencias regionales, de alguna manera se ha considerado como un marco que puede favorecer el entendimiento entre algunos de los principales actores en Yemen. Sí. Pero no es, y es importante decirlo, no es necesariamente un contexto que favorezca per se la resolución de este conflicto, porque como decía previamente, este conflicto tiene varias capas, Claro. y hay una serie de diferencias y de disputas internas que requieren ser abordadas en profundidad para poder hablar de realmente una construcción de paz efectiva y sostenible en Yemen a largo plazo. Claro. Creo que Pamela ha expuesto muy bien el tema de la presencia de Irán y la relación que tiene con este conflicto. Paso entonces a preguntarle a Alejandra por el papel que tiene Arabia Saudita, que es el país vecino del norte de Yemen. Además, las dos caras completamente distintas de la moneda. Yemen, un país sumamente pobre con muchísimas dificultades, y del otro lado de la frontera, Arabia Saudita, un país exportador de petróleo sumamente rico, desarrollado, tecnológico, avanzado, dos contextos completamente diferentes. ¿Aquí qué tiene que ver Arabia Saudita en este conflicto? Bueno, yo quisiera empezar un poco retomando algunas cuestiones de la pregunta anterior, y que efectivamente después de las protestas árabes, la dinámica regional y extrarregional con actores involucrados como Estados Unidos y Rusia,
pues vino a marcar lo que algunos académicos y analistas llaman la guerra fría árabe, donde el eje principal de esta guerra estaba entre Irán y Arabia Saudita. Con este acuerdo, se supone también que va a haber un cambio en esta dinámica de Guerra Fría, donde, como mencionaba Santiago al principio, también se esperan cambios a partir de este acuerdo y los acuerdos entre Irán y Arabia Saudita que no se conocen a detalle, que esto vaya a tener también implicaciones para lo que sucede en Irak, para lo que sucede en Líbano y también en la relación con el propio Israel, ¿no? Que tanto el gobierno de Biden como el de Netanyahu querían o buscan el acercamiento de Arabia Saudita con Israel. Bueno, entonces ahora, el papel de Arabia Saudita con respecto a Yemen siempre ha sido como una especie, si me permiten la comparación, con pinzas, pero un poco es la frontera, que es muy importante, como la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Siempre esa frontera va a ser importante. Arabia Saudita siempre ha estado involucrada con los diferentes grupos, tanto con líderes tribales del norte como con el Islam, ha sido su principal aliado. Y entonces, pues Arabia Saudita siempre ha estado presente y creo que tanto Arabia Saudita como los países miembros del Consejo de Cooperación van a estar presentes en este proceso y como bien dijo Pamela, o sea, lo que tiene que pasar aquí es que se involucren a todos los actores, Sí. Que la parte externa y sobre todo el papel de Arabia Saudita pues traten de alguna manera de frenar sus incursiones para que este proceso de paz sea posible y de hecho ya anunció junto con Emiratos Árabes un paquete de ayuda a Yemen. Entonces yo creo que el papel de Arabia Saudita, si bien no es lo mismo los actores internos de Yemen que tienen que participar en este proceso de paz, sí sigue siendo y va a seguir siendo un actor importante a largo plazo. Claro, no solamente porque tiene la capacidad económica de ayudar junto con los Emiratos Árabes, es un país vecino, es un país que también le interesa la estabilidad de la región y también porque ha habido muchas críticas internacionales a raíz de que en el 2015 Arabia Saudita ejerció un bloqueo a Yemen. Entonces Yemen no podía importar comidas y muchos productos a través del territorio de Arabia Saudita y es uno de los tantos factores que ha desencadenado esta crisis humanitaria o por lo menos esa casi hambruna en la que cayó este país a lo largo de tantos meses. Pamela, regreso con usted a la ciudad de Barcelona. Usted mencionaba algo importante y son esas disputas internas, las disputas regionales y las disputas que hay en las diferentes capas que componen a Yemen. Quiero que profundicemos en esto allí porque pues para entender este proceso, este posible proceso de paz que podría comenzar en cualquier momento, si siguen marchando las cosas como van, pues tiene que comenzar desde el fondo del conflicto. Entendamos entonces cuáles son esas disputas regionales internas. Pamela. Perdón, que perdí el último audio quiero que hagamos un análisis de esas disputas internas dentro de Yemen, dentro de los diferentes actores que hay, pero al interior del país. Hablábamos de los actores internacionales, ahora pasamos a los actores dentro del país. Sí. Bueno, mira, tal como exponía Alejandra también en una de sus respuestas, Yemen desde antes del proceso de revuelta ya estaba, ¿no?, afectado por la coexistencia de distintos focos de conflicto, ¿no?, marcado por el tema de la división norte-sur. Hay sectores en el país con una agenda secesionista, ¿no? Y eso también marca algunos de los ejes de tensión en el interior del país. El país ha estado también marcado por la presencia de Al-Qaeda, que es un grupo armado que ha estado activo en el país desde los 90, pero que ha tenido una mayor presencia, sobre todo a partir del 2009, de la fusión de la rama saudí y yemení de este grupo armado, pero que de alguna manera ha quedado
absorbido, ¿no?, por las distintas dinámicas del conflicto armado y esta disputa, digamos, que ha quedado más invisibilizada. Hay también un eje importante vinculado ¿no?, a la animadversión entre distintos actores, ¿no?, tribales, actores políticos, hacia los salutistas, y allí también recupero algunas de las ideas de Alejandra que planteaba que de alguna manera se han intentado hacer esfuerzos o promover iniciativas para intentar articular a este bando antialutista, pero con lo que hemos visto en los últimos años es que existen muchísimas diferencias en las agendas que tienen cada uno de estos grupos, que hacen muy difícil, ¿no?, articular una agenda común, o incluso que se plantea a día de hoy que sean capaces como articular un conjunto de demandas en previsión de que en el futuro haya la posibilidad de sentarse en la mesa, ¿no?, cara a cara con los alutistas. Y en este sentido quizás solo destacaría que por ejemplo, la posición de los sectores secesionistas y de los actores políticos vinculados al sur del país se han visto fortalecidos en parte por el apoyo que han recibido de Emiratos Árabes Unidos, que es otro actor regional que ha tenido una implicación directa y bastante destacada en el conflicto armado, y que de alguna manera ha tenido también un pulso interno regional con Arabia Saudita en términos de cómo influenciar en algunos de los actores locales que están involucrados en esta contienda, y que ha contribuido, ¿no?, esta disputa también a esta fragmentación territorial que se ha instalado en el país y que ha convertido que a día de hoy el territorio esté marcado por distintas áreas de influencia, ¿no?, con los alutistas controlando sobre todo la zona norte del país, más allá de su feudo habitual, están controlando desde el 2014 también la capital, la zona de Adén, está más controlada por el gobierno internacionalmente reconocido, ¿no?, pero ahí dentro de esta zona también hay áreas de influencia, ¿no? Claro. Algunos más vinculados al sector del sur, otros al partido Isla y otros a las fuerzas más vinculadas al anterior presidente Hadi. Bueno, Alejandra, desde su análisis, tomando lo que dice Pamela, estas diferencias en las agendas, en las necesidades y también en los intereses de los diferentes actores, ¿qué tan difícil puede ser poner de acuerdo en una agenda común para enrutarla hacia la paz en un país que los antecedentes que muestra su historia y el pasado es que siempre ha habido divisiones, siempre ha habido desacuerdos, incluso ha estado dividido el país precisamente por tener miradas distintas? ¿Aquí será posible lograr una agenda común? ¿Cómo lo vio usted? Yo sí lo considero difícil, porque sí está muy dividido, como bien lo ha venido afirmando Pamela. Son capas y capas de divisiones, aparte de años, pero yo creo que ahorita, y ahí en este sentido lo veo con luz positiva, que hay la voluntad tanto de los actores externos, me refiero aquí a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, está pues el acuerdo que logró Naciones Unidas con este intercambio, con el cese de fuego. Entonces yo creo que ahorita son conscientes de empezar a mover y tratar de crear una agenda en común. Y más que nada, con estos años de guerra, yo creo que la necesidad ahorita es, pues, acceder a satisfacer las necesidades básicas, y que a lo mejor esto puede permitir, cuando menos, un diálogo que a la larga sea posible concretar una agenda con demandas que favorezcan a todos los grupos o que se sientan incluidos y representados en estas negociaciones de paz. A mí me sigue quedando una duda, Pamela. Hemos hablado de los actores regionales, de estos actores a nivel interno en Yemen, pero me sigue quedando una duda en cuanto a la comunidad internacional. Lo decía al inicio del programa, que no es una guerra que tenga un gran despliegue mediático como sí lo tuvo la guerra en Siria, como sí lo tiene la guerra de Ucrania, como sí lo tienen otros conflictos, como por ejemplo el de Libia o, bueno, en su momento el Líbano. ¿Por qué en este país la comunidad internacional no ha prestado tanta atención, siendo un país estratégico a nivel económico para muchos y de sumamente importancia por su ubicación,
pero ¿por qué la comunidad internacional no le presta atención y por qué todavía no ha empezado a involucrarse más teniendo este escenario que podría favorecer una coyuntura rumbo a la paz? Si me permites, solamente quería apuntar algunas cuestiones respecto a la pregunta anterior. Claro que sí. Porque como vengo, ¿no?, del ámbito de la construcción de paz, yo creo que sí que es importante, ¿no?, poner en valor las posibilidades de un acuerdo. Yo creo que un acuerdo en este contexto es muy difícil, pero obviamente no es imposible. Y eso también porque es de remarcar que no existe una solución militar al conflicto armado en Yemen. Se requiere una solución política. Y en ese sentido yo quizás también recordaría y pondría en valor que Yemen fue el único escenario ¿no?, que fue escenario de revueltas, ¿no?, en este marco de las revueltas de la llamada Primavera Árabe, donde hubo una transición pactada y donde se produjo una iniciativa de diálogo nacional que durante más de un año genera muchas expectativas positivas, ¿no?, como un foro y un espacio donde realmente hubo muchísimos actores yemeníes implicados para discutir las diferencias en el país. Es un proceso que generó además una serie de recomendaciones que al final no se pudieron concretar porque el proceso acabó descarrilando, ¿no?, por estas luchas de poder intestinas, pero sí que hay, ¿no?, hay experiencias de este diálogo que se tienen que poner en valor, que se tienen que rescatar y como que evitaría, ¿no?, esta sensación de que aparezcamos como retratando o quede la sensación de que los yemeníes no son capaces, ¿no?, de dialogar ni de discutir. Desde la sociedad civil también se viene reivindicando desde hace mucho tiempo poner en el foco las necesidades de la población. Y bueno, volviendo a la pregunta que planteaba sobre el tema de la atención mediática, la atención internacional a este caso, la verdad es que ahí a veces cuesta, ¿no?, poner en dimensión este tipo de situaciones, porque sí que Yemen es un caso que ha tenido un acompañamiento internacional en la última década, ¿no? Todo este proceso del que me habla del diálogo nacional contó con un acompañamiento de Naciones Unidas. Es un país que ha estado en el foco de atención, por ejemplo, de Estados Unidos, en parte porque lo considera como un país estratégico y como ¿no?, por la actividad de Al-Qaeda en el país, siempre ha estado entre sus prioridades estratégicas, pero yo creo que también aquí es un país donde al final se ha visto muy condicionado, ¿no?, por los posicionamientos de los países en relación a las dos grandes potencias regionales que han estado involucrándose en el conflicto, en este caso Arabia Saudita e Irán. Y muchos de los posicionamientos de los actores internacionales están, en primer lugar, condicionados por esta relación, ¿no? Claro. Yo creo que eso por un lado, y yo creo que por otro, y creo que además porque es un tema que creo que es importante señalar, que ha habido muchos intereses también en términos de económicos y de ventas de armas, ¿no? Recordemos que a pesar de, ¿no?, lo que se ha ido señalando y de las responsabilidades de todos los actores armados en vulneración a los derechos humanos e incluso en evidencias de comisión de crímenes de guerra, Sí. se han continuado vendiendo armas, ¿no?, a los actores protagonistas, incluyendo Arabia Saudita, que ha sido responsabilizada ¿no?, por la mayoría de las víctimas civiles del conflicto, según muchas investigaciones. Y Pues yo creo que ese todo conjunto de cosas también condicionan, ¿no?, la atención. Y un último factor, perdón, porque yo creo que también es importante mencionarlo, también creo que es por la localización geográfica, ¿no? Y el tema de los desplazamientos forzados de población, en el caso de Yemen, se han restringido sobre todo a las propias fronteras del país. La mayor parte de los desplazamientos, a pesar de involucrar a muchas personas, han sido internos y no ha habido, por ejemplo, llegadas masivas de personas refugiadas a Europa, como hemos visto en otros conflictos que sí que han motivado que la comunidad internacional o algunos actores, en este caso Europa, sí que haya ¿no?, tomado un partido de una manera más evidente en casos como, no sé, Siria o Ucrania, por ejemplo. Claro, sí, hay que decir que en un momento Yemen era un punto de tránsito para personas que venían del Cuerno de África, que trataban de llegar a Arabia Saudita y a países del Golfo, cruzaban las costas desde Eritrea o desde Somalia, las costas del Mar Rojo para cruzar a Yemen o a través de las costas del Golfo de Adén, y de ahí continuaban su camino, incluso algunos de ellos hasta Europa a través de Turquía, en una larga caminata por toda la península arábiga. Me queda un minuto para finalizar el programa, por favor, muy puntual. Sé que es difícil hacerlo, pero se puede lograr las conclusiones de lo que puede venir para este país
en este intento de diálogo, en este escenario a favor de un cese de hostilidades? Alejandra, comienzo con usted, muy puntual, por favor. Rapidísimo. Yo creo que este es un punto de arranque y lo tenemos que ver como tal, que existe la voluntad, que existe también ya la claridad que no se va a alcanzar una paz a través del movimiento armado con lo militar, tanto para los actores externos como para los internos. Y esto puede poner en marcha el proceso de paz. Gracias, Alejandra. Pamela, su conclusión para el cierre. Bueno, yo creo que hay un conjunto de señales, ¿no?, que indican un escenario propicio para un proceso de paz, para unas negociaciones, reducción de la violencia, disposición de actores principales a negociar e involucrarse en un proceso, y señalaría solamente el riesgo de que algunos de los acuerdos entre algunos de actores como los árabes sauditas y los ablutistas no se presenten como hechos consumados al resto de actores, sí, y que este proceso se abra para la participación de los diferentes actores de la sociedad yemení en el marco de un proceso inclusivo. Pues Pamela, Alejandra, muchísimas gracias. Interesante este análisis, un conflicto muy alejado de la realidad latinoamericana que hemos puesto aquí en perspectiva para tratar de entender por lo menos lo básico que llevó a este país a este escenario en el que se encuentra y cómo puede salir de este conflicto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes también por la sintonía. En nombre de todo el equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y de Keila Maestre y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.